Hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Felicito al Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile por estas 9ª jornadas de Derecho Ambiental que tanto han contribuido al país y de la cual soy ferviente admiradora desde hace muchos años, y también por los 20 años del Centro de Derecho Ambiental que tantos jóvenes han formado y que, como decía Valentina, hoy día están en excelentes cargos públicos, privados, en ONG, están colaborando a la sustentabilidad del planeta. Y yo como profesora siento el avance y creo que, como dice Valentina, solo falta que Derecho Ambiental sea obligatorio en la Universidad de Chile, así que me uno a su llamado. Los saludo a todos muy cordialmente, especialmente a mis amigas Valentina Durán y Pilar Moraga, pero también a Analí, a Jimena, a Jorge Sandón, a Jorge que está acompañándonos, a todos los asistentes y los que han hecho posible esta actividad, y por cierto a nuestra defensora de la niñez y a Iván Hunter, que tan entretenido nos han tenido hasta ahora en esta jornada. Espero yo ahora también hacerlo con un tema que pienso que es importante en el contexto en que estamos, en que con esta crisis social por el estallido primero y seguidamente por esta tremenda pandemia, ha puesto a todos en la disyuntiva de cómo reactivar nuevamente las economías. Los países que ya han salido un poquito de esto están avanzando, están ya tomando algunos caminos, algunos muy irresponsables y otros más sustentables, pero nosotros también vamos a tomar esa decisión. Y es esta entonces mi ponencia, una invitación a reflexionar sobre aquello, sobre la decisión que tenemos que tomar. Y por eso, desde la región del Biobío, los invito a conversar un rato sobre el principio de no regresión. Para eso voy a compartir pantalla, porque preparé un PPT. Hoy día, entonces, vamos a hablar de este principio del derecho ambiental denominado el de no regresión. O sea, ya les dice todo, no retroceder, ¿verdad? No ir marcha atrás. Y vamos a ver los alcances, que espero que sean muy ambiciosos y convencerlos de que no hay que retroceder, pero por otro lado también vamos a ver sus límites, es decir, que la regresión también tiene algunas cuestiones que respetar. Y hablar de los principios del derecho ambiental, como decía Iván, es muy importante avanzar en los principios del derecho porque nuestra disciplina se ha hecho autónoma, este derecho naciente, como decía Valentina, de pocos años, se ha hecho hoy día una disciplina autónoma porque regulamos objetos diferentes, somos un derecho distinto en cuanto a los objetivos que perseguimos, y sobre todo porque tenemos principios únicos, diferenciadores, y que a veces cuestionan todo lo que otros derechos propugnan. Entonces, cuando nosotros logramos avanzar en un derecho que se hace cargo de los bienes que están aquí en juego, que son bienes comunes, incluyendo, por cierto, la naturaleza, pero también el patrimonio sociocultural y finalmente la salud de toda la población y especialmente los vulnerables como los niños, adolescentes, que Patti protege, es importante que sepamos que estos principios van a ayudar a los jueces a integrar las normas confusas, o como decía Iván, a integrar el derecho cuando hay un vacío, y entonces es muy importante que determinamos cuándo un principio es del derecho ambiental, y lo podemos aplicar a nuestra disciplina, y cuál es su alcance, y cuáles son sus límites. Y fíjense que no es menor esto que les estoy diciendo, porque hay un estudio que demuestra que en las causas que se llevan en los tribunales ambientales y que tienen que ver como con el control que los tribunales ambientales hacen del Ministerio del Medio Ambiente, llámese Servicio de Evaluación Ambiental o Superintendencia del Medio Ambiente, que es una de las grandes competencias de los tribunales ambientales. De hecho, los tribunales ambientales fueron creados para controlar a este superintendente del medio ambiente poderoso,
que creamos el año 2010, el estudio demuestra que hay cierta timidez para avanzar en resolver de manera adjudicatoria, como dijo Iván, los conflictos mediante los principios. Y que cuando se utilizan más bien para reafirmar una decisión, pero que esa decisión ya está fundamentada generalmente en una norma. Y que cuesta el reconocimiento implícito de un principio, sobre todo cuando se basa en declaraciones internacionales que a veces son de soft law. Entonces, un poco el llamado con esta exposición es ver cuán importante quizás sería que este principio del que yo les quiero hablar ingrese a nuestra legislación como un principio reconocido expresamente, que reconozcamos el principio de regresión en una ley, en una norma, o bien que estimemos, como lo están haciendo muchísimos otros países y muchísimos otros jueces, que este principio tiene un reconocimiento implícito. Y bien decía Iván que se ha avanzado en otros principios, y que al comienzo se decía, por ejemplo, el principio precautorio no está reconocido en Chile, deviene solamente el soft law, y hoy día ya lo tenemos como un principio consolidado y que se está aplicando por los tribunales ambientales y la Corte Suprema. Todavía eso no ocurre con mi principio de no regresión, pero estamos avanzando. ¿Qué significa el principio de no regresión? Va de la manito siempre con otro principio que no ha sido muy estudiado, que es el principio de la progresividad. O sea, el principio de la progresividad nos dice que el derecho ambiental, nuestro derecho, las leyes ambientales, siempre tenemos que avanzar. Y el principio de no regresión es la otra cara, la contracara, el complemento le llaman, que es que tenemos que avanzar y nunca retroceder. Es decir, el derecho ambiental nunca debe aceptar que una ley nueva imponga una menor protección. Ahora, respecto al principio de progresividad, que es que avancemos y que está súper de moda ahora con el tema del cambio climático, en que la ambición y todos queremos, ¿verdad?, ser ambiciosos en lo que queremos avanzar, tiene matices justamente en la urgencia con la que algunos queremos avanzar y con el letargo, el que está haciendo tuto ahí, que no quiere avanzar en el derecho ambiental. Pero para la doctrina especializada y sobre todo organismos internacionales que trabajan en el principio de progresividad, hay como un nuevo impulso en el sentido que ya se está hablando de un estado de derecho ambiental, un estado de derecho social, un estado de derecho ambiental, y que para que podamos hablar de tener realmente un estado de derecho ambiental, no solo es que tenemos que tener una institucionalidad, que nosotros hemos mejorado mucho, justicia especializada, que también la hemos afortunadamente logrado, sino que también avanzar en cada vez leyes más protectoras, pero hacerlas efectivas, que se cumplan. No tener letras muertas, o no tener, como decía la Patti, la sentencia de Quintero Buchuncaví ahí, sin cumplirse. Ese es un verdadero estado de derecho ambiental. Y el principio regresivo es el que nos bloquea y nos dice, usted no puede retroceder. Y la finalidad de esta presentación es que veamos ahora cuáles son esos límites al nunca retroceder. Porque entendiendo que ambos principios están muy relacionados, lo que les quiero decir yo es que este principio de no regresión nace en la cuna de los derechos humanos. Porque dentro de los derechos humanos nace este concepto de la progresividad. Y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que utiliza la expresión progresividad, se interpretó en una de las sesiones del comité que progresividad, es decir, progresar, aumentar, fue interpretado como una prohibición de cualquier medida intencionalmente regresiva, y aquí nos estamos refiriendo a leyes regresivas o actos administrativos regresivos o medidas en general. Y luego cuando en Río +20 dijimos no se dará marcha atrás a lo que ya concordamos, por ejemplo, desde el año 82 en la Cumbre de la Tierra, entonces implicó consagrar, pero casi como soft law, un instrumento, el principio regresivo, ya se empezó a hablar de él, en materia ambiental.
Y luego, con ocasión del Acuerdo de París, ha sido cada vez más frecuente que como se exige que nuestras NDC, es decir, nuestros compromisos internacionales frente al cambio climático, sean progresivas y sean ambiciosas, la contracara ha significado que todos hayamos empezado a hablar entonces de que hay que avanzar, pero también nunca retroceder. Esto a veces no se comprende fácil porque sabemos, como dice el maestro Michel Prior del derecho ambiental, que el derecho, sabemos, no es inmóvil, ¿no? No es perpetuo. El derecho cambia y tiene que cambiar. Y la regla es que la ley nueva siempre deroga a la anterior. Pero eso a nosotros en ambiental no nos parece razonable. Entonces nosotros decimos que para nosotros la regla es que la ley nueva no deroga a la antigua si la ley nueva es flexible, es laxa y protege menos. Nosotros decimos que esta regla de que la ley nueva prima, no, en ambiental no es razonable, porque aquí hay un tema de derechos humanos comprometidos donde hace rato la progresividad está clara, porque ya hemos perdido suficientes ecosistemas y una ley nueva menos protectora va a hacer que perdamos más todavía de lo valioso de nuestro planeta, porque con ello estamos haciendo un atentado a nuestras propias vidas, pero tenemos una responsabilidad con los más jóvenes, eso que defiende la patria, y con las generaciones venideras. Entonces no podemos aceptar leyes más laxas. Y porque además es importante consagrar este principio y dejarlo claro y establecido, porque no hay mayor tentación que cada cambio de gobierno o cada crisis económica surge la amenaza bastante frecuente de querer relajar los estándares ambientales. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Digamos, hoy día estamos discutiendo por los periódicos, ¿verdad?, por los medios de comunicación y en el Congreso Nacional un proyecto de ley que para reactivar la economía y dar ciertos beneficios sociales va de la mano con la reactivación económica. Y tenemos que ver si esas normas que se están proponiendo hoy día son o no regresivas, si implican o no una menor protección ambiental. Ahora, en el mundo los ejemplos clásicos que se dan de la aplicación de agresivos son, si por ejemplo una norma de calidad de aire baja el estándar que tenía la anterior, es decir, acepta que emitamos más gases de los que una ley anterior tenía, esa ley debe invalidarse. Principio de no regresión. O bien que cuando una ley reconozca participación ciudadana y luego un reglamento u otra norma inferior elimine una instancia o impida de alguna manera una efectiva participación ciudadana, bueno, esa ley, ese reglamento, ese acto administrativo es también regresivo y no debe permanecer dentro de la normativa vigente del país. El profesor Mario Peña Chacón, profesor de Costa Rica, que quizás quien más se ha dedicado al principio de no regresión y ahora al principio de progresividad, y nos propone una formulación que a mí me gusta y que señala que el principio de no regresión en el fondo enuncia que la normativa, y él incluye a la jurisprudencia ambiental, no deben ser revisadas, no deben cambiar si esto implica retroceder, y aquí hay algo muy importante, respecto de los niveles de protección alcanzados. El principio de no regresión no opera respecto de las esperanzas que tenemos, no. Opera cuando ya hemos obtenido un nivel de protección en una ley, en una sentencia, en un acto administrativo, y de lo que se trata entonces es que ahora una nueva ley o un nuevo dictamen o una nueva interpretación nos hacen perder o menoscabar aquello que ya hemos obtenido. Dice el profesor Peña Chacón que tiene por finalidad entonces que no deroguemos normas o que no reduzcamos las exigencias ambientales que ya tenemos como logradas por intereses contrarios, intereses económicos, por ejemplo, que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental. Y ojo que aquí él dice que cuando tú dejas de lado el interés público ambiental a favor de otros intereses que no son tan relevantes, pones en juego
la vida del planeta, daños ambientales a veces irreparables o de muy alto costo y que muchas veces traen aparejada un deterioro en la vida de las personas, en la calidad de vida o en la salud, como es lo que sucede en Quintero Uchuncaví. Pero un supuesto sine qua non de la formulación de este principio es que siempre vamos a poder cambiar una norma ambiental si la ciencia nos dice que así sea. Es decir, podemos cambiar una norma que establece un límite para cuánto un determinado gas pueda ser emitido a la atmósfera, si la ciencia nos dice que tenemos que cambiarlo, que estuvimos equivocados, que hace 10 años cuando lo impusimos, la evidencia científica era esa, pero que 5 o 10 años después hay evidencia suficiente para relajar ese límite. En ese caso, esa nueva norma que baja el numerito del gas que vamos a poder emitir no es regresiva, porque es la ciencia la que nos está diciendo que ese límite puede ser perfectamente bajado. Regresivo es cuando no se escucha a la ciencia. Está reconocido este principio expresamente, les quiero decir que se ha incluso reconocido a nivel constitucional, por ejemplo, en Ecuador, no en relación específica al ambiente, sino que con una cláusula general que dice que será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuye, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de un derecho. Un gran logro que esté en la Constitución de Ecuador, pero bien sabemos, y el profesor Ricardo Crespo lo ha estudiado detenidamente y ha evidenciado que a pesar de esta norma constitucional han sido muchos los retrocesos en la legislación ecuatoriana. De partida nunca se dictó la regulación acorde a haber reconocido a la naturaleza como derecho, como sujeto de derecho, y ahí está letra muerta. Se permitieron proyectos mineros en un parque nacional, se derogaron del Código Penal los delitos de peligro, que eran para evitar daños al medio ambiente. Entonces han habido muchas regresiones, y lo importante entonces es que cuando una norma se establezca, sobre todo a nivel constitucional, no se transforme esa misma norma en una norma ineficaz, que era lo que hablábamos de que un Estado logra tener un Estado de derecho serio, ambiental, cuando sus leyes protegen, pero además se aplican y son efectivas. Este país lo tiene reconocido en su constitución, pero si ahora nos vamos a la jurisprudencia, en el derecho comparado nos vamos a sorprender gratamente y vamos a coincidir con el profesor Lorenzetti, hermano argentino, que nos dice que el principio de no regresión ha sido, me encanta esto, ha sido un logro de los jueces, ha sido un logro del Poder Judicial, de los jueces de Costa Rica, de España, de Panamá, de Colombia, de Brasil, de Argentina, que no han dudado y con excelentes fundamentaciones a resolver cuestiones en base al principio de no regresión. Esto es muy interesante, porque además vamos a ver, cuando vemos los fundamentos de esos fallos, el cómo se ha reconocido implícitamente los principios de no regresión, cosa que debería ocurrir en nuestro país, vemos que el reconocimiento ha ido muy ligado a todas aquellas instrumentos que hablan del principio de progresividad, o de toda ley o norma que hable de mejorar la protección del medio ambiente. Hay fallos que se fundamentan en convenios internacionales de los derechos humanos o en el derecho internacional ambiental. Paradójicamente, y así ha sido también en Chile, se ha utilizado como argumento que el principio de no regresión está en los tratados y convenios de libre comercio, y que con mayor razón entonces se tiene que trasladar al derecho ambiental en general. Se cita normativa vinculante a la Comunidad Europea, se citan normas constitucionales internas de cada uno de estos países, y me encanta que circulen en estos fallos doctrinas de otros países y fallos de otros países. Se está fallando en Costa Rica, en base a lo que se dijo en la sentencia española, Argentina, lo que se dice en Costa Rica, y va a pasar lo que en su momento pasó, cuando empezamos a tratar de ampliar la legitimación activa en materia ambiental en los recursos de amparo o de protección constitucionales, y circulaban las ideas en América Latina hacia una legitimación
pro natura, ¿verdad? Que se ampliara y que se transformó luego en leyes y en constituciones estableciendo las acciones colectivas y populares. Hay varios estudios que han revisado todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en que se habla de progresividad o de regresión, y a mí con orgullo puedo agregar al listado, ese es mi único aporte al listado porque ya estaba hecho, voy a agregar el acuerdo de Escazú, que como bien destacó nuestra defensora de la niñez, es un acuerdo medioambiental de derechos humanos y que incluye expresamente el principio de progresividad y el principio de no regresión sin definirlo, y que nos hace una invitación, ¿verdad?, a suscribirlo. Y fíjense que si lo suscribimos al tiro tenemos en nuestra legislación el principio de no regresión, así que una razón más de las como 25 que hemos dado para que se ratifique el acuerdo de Escazú. También hay fallos, como les dije, que se argumentan en base a convenios y declaraciones, incluso soft law de derecho medioambiental. Nos llama la atención que en varios países se utilicen los tratados de libre comercio, cosa que en Chile también hizo Jorge Aranda, aquí presente en esta jornada, en su tremendo trabajo publicado el año 2015, donde él estudia 3 tratados de libre comercio en Chile y prueba que en esos tratados de libre comercio expresamente ya no está la progresividad, está derechamente la no regresión, el no reducir el nivel de protección a la vida, salud, ambiente y a los consumidores, así que es un argumento válido también. ¿Qué otros argumentos utilizan nuestros jueces del continente americano y de Europa? Citan normativa vinculante de la Comunidad Europea y citan sus propias constituciones, y esto me parece muy interesante porque miren la sentencia española y no hagan sino pensar qué tanta diferencia con nuestra constitución, nuestra atrasada constitución, pero que al fin y al cabo tiene algunos indicios de lo que dice el Tribunal Supremo Español, que basada en 2 partes de la Constitución española da por reconocido el principio de no regresión en España. Primero, cuando la Constitución en su primera parte conservar, defender y restaurar el medio ambiente. Y aquí dice, está la obligación de mantener el medio ambiente y de restaurarlo, es decir, de mejorarlo. O sea, progresividad contra cara, no regresión. Y en segundo lugar, porque se establece la obligación del Estado, el deber de conservar. Y si el Estado tiene el deber de conservar, es obvio que ese deber implica no destruir, no degradar, no adoptar medidas carentes de justificación científica que puedan implicar un patente retroceso. Dice la sentencia, esta dimensión inevitablemente nos evoca la idea de no regresión. Y como dice que el tema del principio de no regresión es un tema jurídico, porque tiene que ver con que las leyes nuevas no disminuyan la protección que ya hemos logrado, la sentencia destaca que en términos constitucionales señala, ojo, que la norma no es perpetua, es intangible, la podemos cambiar, pero aquí sí que tiene que haber una cuidadosa ponderación, ¿no? Una razonabilidad basada en el interés jurídico superior de proteger el planeta y a la gente, y por cierto, a las personas. Ahora, si vemos los casos, hay ya varios estudios de todas las sentencias basadas en el principio de no regresión. Generalmente esas sentencias se basan en el principio de no regresión, de progresividad y del precautorio, porque el precautorio es el principio científico, o sea, tomen las decisiones con información, y si no hay información, si hay incerteza científica, no puedes tomar una decisión que no sea la de proteger. Y la mayoría de los casos, todos estos de Costa Rica, tienen que ver con autorizar actividades en áreas protegidas, en cambiar uso de suelos agrícolas, como lo que está pasando en Chile, con territorios con alto valor ambiental, sobre todo con los bosques nativos que tienen, e incluso con disminuir las áreas verdes en los planes reguladores. Todo ello es estimado regresivo. Lo mismo en España, en que ya tenemos 2 sentencias, y da gusto ver también cómo se ha estimado inconstitucional relajar algunas normas sobre protección de los litorales y costas, que son problemas todos comunes que tenemos. En Panamá también se consideró regresivo el excluir
humedal de la Convención Ramsar y se dijo que no había evidencia científica que demostrara lo oportuno de dicha decisión. En Argentina se han anulado actos jurídicos menores, como son ordenanzas que tienen que ver con el patrimonio arquitectónico, nuestro patrimonio cultural, que como todos bien sabemos, la definición amplia de medio ambiente en Chile incluye los elementos naturales y socioculturales. Lo mismo pasó en Brasil, el caso fue de protección urbanística ambiental, y también en Argentina hubo un caso en que se había eliminado por una simple ordenanza un radio de protección que tenían los centros poblados donde se prohibía en cierta distancia fumigar para que le llegara a las personas. Se había eliminado ese área de protección y eso mismo se declaró ilegal, incluso como medida cautelar. Ahora, estos casos todos incentivaron al profesor Peña Chacón para ofrecernos, regalarnos un test de regresividad, así se llama. ¿Y qué quiere decir este test? Que cada vez que estemos frente a una ley o un acto administrativo o un proyecto de ley, revisemos si es o no, regresivo. Y entonces lo primero que nos dice él es que veamos si la ley, primero tenemos que fijarnos si la nueva norma modifica el nivel de protección ambiental y eso significa un menoscabo o un empeoramiento del nivel de protección. Y da ejemplo, dice, a veces una norma modifica un concepto, como lo que pasó en un país que cambiaron el concepto de bosque o de terreno aptitud forestal y se redujo la protección. O cuando se quieren cambiar los límites y pasó con una norma de calidad de agua potable que no cumplía, como ocurre en el caso chileno, los estándares de la Organización Mundial de la Salud, o cuando en otro país, por ley, se trató de excluir una actividad del sistema de evaluación de impacto ambiental, o el caso más común es que cuando se quiere achicar un área protegida y hacerlo sobre todo por el decreto supremo y no por leyes como dice la Convención de Washington. Pero este test de regresividad también lo tenemos que aplicar a actos administrativos que dan autorizaciones, a reglamentos, cuando no se decida bien junto a la ciencia. También él considera que es regresivo, que no se dicten nunca los reglamentos y entonces tornan ineficaces las leyes. Cuando hay un incumplimiento sistemático, una inaplicabilidad sistemática de una norma, por ejemplo, ir a botar basura a los humedales o desecarlo y que nadie hace nada, nadie fiscaliza, nadie sanciona, eso también es regresivo. Cuando se dictan normas procesales, por ejemplo, que restringen la legitimación activa, cuando se denuncian tratados internacionales, y lo más regresivo que yo sufro todos los años, espero sentadita, cuánto presupuesto le van a dar al Ministerio del Medio Ambiente. Es regresivo también cuando se reducen las normas presupuestarias a nuestra autoridad ambiental. Pero el principio de no regresión tiene límite, y el primer límite que ya hemos señalado es que puede dictarse una ley que baje el estándar a primera vista, pero es porque está fundamentada en la evidencia científica. En ese caso, no sería regresivo. Pero cuando llegue a dictarse una norma que pueda entenderse regresiva, por ejemplo, en casos de emergencia o en casos excepcionales, hay siempre que respetar dos cosas. Primero, como lo dice la sentencia de España, un alto estándar de motivación que logre comprender que hay otro interés público prevalente, más importante que el cuidado del planeta. Y la sentencia española es clara en decir que no cabe aceptar una ley nueva, menos protectora, cuando se funda en un interés meramente privado o particular o económico, como podríamos decir por los tiempos que estamos viviendo. Incluso en Brasil el ministro Benjamín, el primero que vino a hablar, Antonio Benjamín fue el primero que nos vino a hablar del principio de no regresión en un seminario estupendo que hizo el Tribunal Ambiental de Santiago, nos dice que tiene que haber, si vamos a aceptar una norma así menos protectora, tiene que haber un inequívoco interés público, que no pueda ser atendido de otra manera, pero que jamás esto puede responder a intereses políticos de momento, contingencias electorales, y en el caso que él estaba viendo, o para apoyar demandas de fiebre insaciable de especulación inmobiliaria de la generación actual.
El otro límite es que no podemos tampoco vulnerar derechos humanos. Y me parece importante contarles un caso en que para proteger un medio ambiente, un área protegida, se decidió relocalizar a los grupos humanos que vivían ahí, que eran grupos afroamericanos, que por mucho tiempo estaban ahí. Y entonces el plan de relocalización fue cuidadosamente estudiado para que, sacándolos de ahí para proteger el medio ambiente, no se lesionaran los derechos humanos de ellos, por cierto, que también tenían un estilo de vida y costumbres cercanas a ese territorio. Voy terminando. En Chile, ¿qué pasa con estos dos principios? No han sido muy estudiados por la doctrina, tenemos algunos trabajos, eh, pero pocos, tenemos algunas alusiones en la jurisprudencia, pero así como con votos bien débiles. Destaco siempre, por supuesto, el voto del ministro Asenjo, que trató de justificar que había que anular la norma que presentó el Ministerio del Medio Ambiente para material particulado 10 y 2,5, justamente que estábamos retrocediendo la protección frente al material particulado 10 y que finalmente fue la norma que se anuló. Pero me encanta que la Corte Suprema haya dicho que el proyecto de ley de glaciares es no regresivo, y más me encanta que en el proyecto de consulta pública del proyecto de ley de cambio climático haya sido la gente. Recopilamos todas las personas que pidieron que se incluyera en el proyecto de ley el principio de no regresión, y así lo hizo el Ministerio del Medio Ambiente, y hoy día el proyecto de ley que se discute en el Congreso Nacional tiene el principio de progresividad y tiene el principio de no regresión. Hasta ahora nosotros habíamos funcionado con un principio mencionado en la ley del ambiente, que es el principio del gradualismo, que era así como que avancemos de poquito, que la ley del ambiente era un primer paso, y así fue, y dictamos la norma, por ejemplo, para descargar riles en los ríos, y les dimos mucho plazo a las empresas para cumplirla, y el 2017, cuando la fiscalizamos a todas, fue terrible el nivel de incumplimiento, y la norma se está revisando, y la norma es laxa si la comparamos con los niveles internacionales. Entonces, mejor de esto de gradual, que ya como que lo tenemos asumido, que es como muy lento. Yo creo que es mejor que hablemos de la progresividad, de lo que hemos avanzado, porque sí tenemos avances. Tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, tenemos una superintendencia, tenemos nuestros tribunales ambientales, tenemos unas poquitas leyes en materia de residuos y en materia de humedales urbanos. No hemos demorado mucho, sí, en las leyes, tenemos algunos reglamentos. Hemos avanzado, y lo marqué con azul, en los fallos, sea de los tribunales ambientales y especialmente de la Corte Suprema. Yo creo que hemos progresado mucho por sentencias que son absolutamente pro natura. Hemos avanzado también con tres específicamente dictámenes del Contralor General de la República, el cuarto poder de este país, y que tenemos la suerte que sea un profesor de Derecho Ambiental. También hemos avanzado en las NDC que presentamos ahora como compromisos internacionales ante el cambio climático, aun cuando ustedes saben, lo he declarado públicamente, yo quería más ambición, sobre todo en ciertos aspectos como el agua dulce y los océanos. Pero si bien hemos avanzado, tenemos dos graves problemas. O sea, nos falta asumir la urgencia y los derechos humanos en dictar hartas leyes importantes que están esperando, como de biodiversidad, de costa, eh, por supuesto, la ley de glaciares. Tenemos que dictar más normas de emisión y más normas de calidad, porque no es posible que en Quintero Puchuncaví todavía no sepamos de qué gases están intoxicando a las personas, y que no tengamos normados muchos de estos gases. Tenemos que dictar normas, tenemos que actualizar planes, y que los planes sean buenos, y no que los tenga que estar corrigiendo el Contralor diciendo que el estándar era bien bajo en la protección. Tenemos que lograr un Estado de Derecho ambiental serio, maduro, con leyes y sentencias, pero que se cumplan y que no queden en letra muerta. En cuanto a la no regresión, a todos los argumentos que hasta aquí se han dado por la doctrina y la jurisprudencia para estimar que podríamos reconocerlo implícito, porque nuestra ley de medio ambiente habla del gradualismo, del desarrollo sustentable, porque están los tratados de libre comercio, como dice el ministro Asenjo, porque igual en la ley dice que tenemos que revisar cada 5 años las normas, y eso significa que tenemos que ir mejorando. Agreguemos, por cierto, y aquí agarrémonos de la sentencia española, digamos que nuestra constitución, esta poco ambiental, poco verde constitución, al menos habla de que es deber del Estado preservar la naturaleza y que hay que proteger el medio ambiente. Y si nos vamos a la definición para todos los efectos legales de qué significa proteger el medio ambiente significa prevenir daño,
controlarlo, pero también mejorar el medio ambiente. Y ahí está entonces la mejora, lo progresivo, y la contracara, lo no regresivo. Se agregó en el proyecto de ley de cambio climático producto de muchísimas personas, creo que 48 personas tengo tabuladas, que exigieron la inclusión del principio de no regresión junto al principio de progresividad. Tengo algunas dudas acerca de la redacción del principio de no regresión, no es el momento este de comentarlo, pero básicamente dice que, y es como una redacción rara porque es como positiva, dice, las medidas podrán ser modificadas, y generalmente el principio de no regresión se pone, no podrán ser modificadas. Bueno, aquí dice que las medidas para adaptación y mitigación podrán ser modificadas cuando las condiciones ambientales, económicas, tecnológicas y sociales así lo requieren, pero nunca van a poder comprometer los objetivos de mitigación y adaptación establecidos. La pregunta es, ¿establecidos dónde? Porque si están establecidos en la ley, es difícil cambiarlo, pero si están establecidos en otros documentos, algunos internacionales, esperemos que no dejemos de incumplir esos compromisos internacionales, pero si están en otros documentos de rango inferior, podría uno cuestionar que puedan retroceder fácilmente. Y también lo estamos incorporando en el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero con una formulación bien diferente. Se habla de que no vamos a poder retroceder ahora, no en las medidas, sino que los actos administrativos respecto a los niveles de protección, y todavía no sé a qué se refieren con niveles de protección, no sé si lo quieren asimilar a las categorías de áreas protegidas que vamos a crear, y no me gusta que la parte final termine diciendo que no vamos a poder retroceder respecto a los niveles alcanzados previamente, porque eh, puede estar establecido, proyectado, que lo hayamos fijado como un sueño, pero no lo hayamos alcanzado todavía, y entonces se podría así cambiar y no ser regresivo. De regresivo ya hemos tenido suficiente. Hemos perdido muchas veces lo que habíamos ganado. Teníamos una convención de Washington que claramente nos decía que no se puede dar un uso comercial a los recursos naturales dentro de un parque nacional. Y gracias a la interpretación administrativa de varios ministerios, incluyendo el de Medio Ambiente o la DGA, y luego la interpretación judicial, tuvimos una regresión total y tenemos mineras y proyectos hidroeléctricos en parques nacionales. Regresión que afortunadamente pareció terminar cuando se enfrentó la CONAF con la DGA en un histórico caso de Estado contra Estado, la CONAF defendiendo la Convención de Washington y la DGA defendiendo el Código de Agua, para terminar finalmente la Corte Suprema reconociendo que la Convención de Washington es autoejecutable y que no tenemos que darle un uso comercial a los recursos naturales ubicados en parques nacionales. También estuvimos viviendo una interpretación regresiva que paró el Contralor recién acerca de los cambios de uso de suelo a favor de la actividad agrícola, habiendo valiosos bosques nativos. En el CIA también hemos tenido regresiones, una histórica del Contralor anterior, cuando yo era fiscal de la CONAMA, en que nos obligó a evaluar ambientalmente proyectos que se presentaban totalmente construidos y operando, y que en el fondo utilizaban el CIA simplemente para regularizar, y en ese tiempo no había ninguna sanción tipificada para aquellos que eludían el CIA. Eso fue muy regresivo, por suerte lo modificamos con la ley que creó la Superintendencia de Medio Ambiente y tipificó la elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy día también nuestro reglamento es regresivo en materia de participación ciudadana, porque si bien la ley dijo que en las declaraciones de impacto ambiental puede haber participación ciudadana cuando la gente lo pida, y el director regional pueda decir que sí o no, dependiendo si el proyecto produce carga ambiental, el reglamento estableció una pésima definición de carga ambiental, y hoy día el SEA está interpretando la norma de la manera más restrictiva posible, y acá en el Biobío sufrimos el chascarro de que 600 personas pidieron participación ciudadana y se nos dijo que no, porque no había carga ambiental, porque el proyecto produce efectos negativos y nada bueno.
y el concepto de carga ambiental requiere copulativamente efectos adversos y efectos positivos, y dar trabajo no es positivo, y por eso se negó la participación ciudadana. Afortunadamente la Corte Suprema ya tiene zanjado el tema hace rato y dice que esa no es la interpretación, pero el Ministerio mantiene todavía aquella definición. ¿Y qué más regresivo? Y con esto ya realmente yo voy terminando, el Código de Aguas del 80, porque eliminó, derogó el uso prioritario que teníamos en el código anterior, que era que cuando faltaba el agua había un uso prioritario, y a la primera que había que darle es a la gente, y no a los paltos, como hoy día sucede con el Código de Aguas que tenemos. Tenemos proyectos de ley regresivos, varios, que les podemos hacer el test de regresividad del profesor Chacón y resultan regresivos. Y termino diciéndoles que estamos ante una encrucijada. No sigamos las estradas a las que nos invitan Bolsonaro y el presidente Trump, que están, en el caso de Brasil, hay estudios que demuestran que las decisiones que él ha tomado, de hecho, de incluso subsumir el Ministerio del Medio Ambiente con otro, ha significado un retroceso de 25 años, y el presidente Trump está relajando todos los permisos ambientales, los plazos, y sobre todo para facilitar la construcción de proyectos de infraestructura, que no nos pase lo mismo, sigamos el camino que nos muestran los presidentes europeos, Macron y Merkel, hacia una recuperación verde europea. Tenemos a mucha ciencia dispuesta. 600 científicos entregaron al gobierno sus informes de cómo avanzar en una mayor protección del medio ambiente, en agua, en océanos, en biodiversidad. Tenemos a las ONG, tenemos otros centros de investigación, mucha gente disponible a participar con su conocimiento local, con su conocimiento ancestral, para que avancemos hacia una transición justa socialmente, pero también verde. Y no olvidemos que el principio de regresión implica que si se va a tomar una decisión que, aunque sea temporal, quiera ser menos protectora, requiere un alto estándar de motivación y nunca vulnerar los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas